Las criptomonedas no paran de caer. Bitcoin en el momento actual está por debajo de los $80.000 y las altcoins están literalmente en el suelo. Llevamos unos meses donde el mercado cripto se ha vuelto más impredecible que nunca, pero sin embargo todas las noticias son súper positivas. De hecho, son las noticias del sector más positivas que hemos tenido en la historia. Pero entonces, ¿qué está pasando? Estamos entrando en un bear market, estas noticias son simplemente humo y no sirven para nada. ¿Por qué no para de caer todo? Pues en este vídeo vamos a resolver todas estas dudas y vamos a analizar paso por paso todo lo que está pasando en el mercado, si realmente estamos entrando en el bear market, como dicen muchos, y todos los catalizadores que tenemos que nos podrían hacer seguir bajando o subir para arriba. Vamos a empezar hablando de los factores macroeconómicos que están afectando al sector y la política que se está generando alrededor del ecosistema de las criptomonedas. Si en vez de fijarnos en los últimos meses ponemos una perspectiva más amplia, por ejemplo, el último año y medio, 2 años, realmente estamos viviendo una situación en el ecosistema que era bastante inimaginable para muchos de nosotros. De hecho, yo no sé vosotros, pero yo en mi caso, hace un par de años jamás me hubiese imaginado que, por ejemplo, Estados Unidos podría tener una reserva federal de criptoactivos, que Bitcoin tocase los 100.000 era prácticamente el sueño húmedo de cualquier inversor de criptomonedas y de hecho cada vez estamos viendo más adopción institucional, que bancos tradicionales, por ejemplo aquí en España, como el BBVA, que ya han dicho que dentro de un par de meses o así ofrecerán criptos a sus usuarios, pues esto es algo bastante difícil de imaginar si ponemos el foco en hace aproximadamente año y medio, 2. A día de hoy ya lo hemos normalizado, pero al final sí que estamos en un contexto general que en realidad es bastante positivo, aunque los gráficos todavía no lo estén reflejando. Pero entonces la pregunta es, si tenemos este contexto tan positivo, ¿por qué realmente estamos tan jodidos? Pues vamos a ir analizando paso por paso los diferentes factores que están afectando y que están haciendo que no solo que los gráficos no reflejen estas noticias positivas a la alza, sino que estemos cayendo. Vamos a empezar y poner el foco en el momento en el que Donald Trump sale escogido presidente. Al final, tenemos que pensar que los mercados son expertos en adelantar expectativas y adelantar lo que va a pasar. Es decir, cuando salió Donald Trump escogido, ya se presuponía que iba a ser un presidente pro cripto. Entonces, el mercado tuvo una gran subida con la noticia, pero al final esa subida lo que estaba haciendo es adelantar todo lo que iba a venir. Es decir, al ser escogido ya se daba por hecho que iba a hacer política en torno a cripto positiva, se daba por hecho que iban a tener una reserva federal en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Por eso, aunque ahora vean saliendo nuevas noticias de que se confirma, que no sé qué, que no sé cuántos, todo eso el mercado ya lo ha descontado por adelantado, porque al salir escogido ya se daba por hecho que todo esto iba a pasar. Con lo cual, para volver a subir necesitaríamos una noticia bomba más inesperada que no el simple hecho de decir vamos a tener una reserva federal y lo firmamos. ¿Qué podría ser una noticia bomba? Pues ya, por ejemplo, confirmar todas las criptos que van a formar parte y tener un plan de cómo se van a ir comprando todas estas criptomonedas, cosas de este estilo, entre otras. Apartando un poco estas noticias puramente criptos, por otro lado tenemos el contexto macroeconómico general que al final también afecta al mercado de las criptomonedas y en general a todos los mercados. Y es que Donald Trump al final lo que quiere hacer en Estados Unidos es tener una política expansiva y para esto necesita que se bajen los tipos de interés. No sé si estaréis muy informados acerca de por qué es mejor o peor que se bajen o suban los tipos de interés de cara al mercado. De hecho, esto tiene muchísimas afectaciones a nivel global en la economía, pero de cara a los mercados lo que tenemos que pensar es que a más bajos están los tipos de interés, más positivo es para el mercado y a más altos están los tipos de interés, más negativo es. ¿Por qué? Porque al final tenemos que pensar que en las expansiones económicas las empresas lo que hacen es financiarse y con esa financiación siguen progresando. Entonces, si el tipo de interés está muy alto, lo que quiere decir es que cuando la empresa vaya a pedir un préstamo para seguir avanzando, va a tener que devolver mucho dinero, con lo cual no le sale a cuenta financiarse. En cambio, si tenemos los tipos de interés bastante más bajos, pues devolver ese préstamo es más barato. Entonces hay muchas más empresas que van pidiendo préstamos y siguen el desarrollo. Y esto también implica que al final haya mucho más dinero en circulación y eso es dinero que se acaba inyectando a los mercados. Por este motivo es muy importante que tengamos unos tipos de interés bajos para que el mercado vuelva a subir. ¿Y qué está pasando?
Pues que llevamos un montón de meses donde los tipos de interés son muy altos. Y entonces os estaréis preguntando, vale, ¿y por qué no llega Donald Trump y coge y dice, oye, pues a tomar por culo los tipos de interés, los bajamos y que todo fluya? Pues resulta que no es tan fácil, porque para poder bajar los tipos de interés, lo que necesitamos es que salgan datos económicos negativos, ¿no? Al final tenemos que pensar que en Estados Unidos tenemos el presidente por un lado y después el presidente de la Fed, que es quien se encarga de subir y bajar los tipos de interés, por otro. El presidente de la Fed es nuestro querido Powell, que muchos de vosotros ya lo conoceréis. Con lo cual, no están vinculados. O sea, uno puede querer una cosa, pero el otro va a hacer lo que cree que la economía necesita. Entonces, llegados a este punto, ¿qué está pasando? Que al final estamos en una situación donde el tipo de interés está súper alto, pero las noticias y los datos económicos no están siendo negativos, con lo cual no tenemos motivos para que la Fed baje el tipo de interés, porque al final la Fed dice, hostia, yo tengo el tipo de interés alto, pero es que los resultados económicos no son malos como para bajarlos, entonces, ¿por qué los iba a tener que bajar? Y entonces Trump, que lo que quiere es bajarlos los antes posibles, lo que está haciendo es dedicarse a hacer locuras como el tema arancelario y todo este tipo de cosas, que realmente son cosas negativas para la economía estadounidense, para provocar que los datos salgan negativos y de este modo forzar, digamos, al presidente de la Fed a bajar los tipos de interés. Entonces es un poco el me cargo la economía hoy rápido para que bajen los tipos de interés y así poder empezar con una política expansiva muchísimo antes, que ya veremos en verdad en el largo plazo qué consecuencias tiene esto. Nosotros al menos en el corto medio plazo es lo que necesitamos para que el mercado suba. Entonces, como estamos en esta tesitura y al final tenemos el tipo de interés alto y tampoco dan motivos como para bajarlos, pues esto el mercado se lo está tomando a la baja. Y no es que esté cayendo solo el mercado cripto, sino que los mercados tradicionales como el S&P 500 pues también están cayendo. Teniendo en cuenta esto, la pregunta entonces es, vale, ¿y cuándo van a bajar los tipos de interés? Pues es algo que ninguno de nosotros sabemos. Pero aquí tengo la página web de la CME, os la voy a poner ahora mismo en pantalla, que básicamente se dedican a hacer estadísticas de lo que creen que va a pasar con los tipos de interés. Básicamente el 19 de marzo del 2025 pues se dice si van a subir o van a bajar, después el 7 de mayo, 18 de junio, y aquí tenemos las diferentes fechas donde se toman decisiones acerca de los tipos de interés. Esta gráfica de aquí, digamos que representa el tipo de interés actual que tenemos en Estados Unidos, ¿vale? Entre 4,25 y 4,50. Entonces vemos que hay un 97% de posibilidades de que el día 19 de marzo, que es dentro de 8 días, los tipos sigan aquí. Entonces, si vamos viendo un poco más, el 7 de mayo tenemos que hay un 43,5% de posibilidades, a menos a día de hoy, de que el tipo de interés baje, con lo cual no es tan altamente probable, pero sí que es verdad que durante este mes todavía tienen que salir bastantes datos económicos que podrían hacer que este resultado cambie, ¿vale? Y ya si nos vamos al día 18 de junio, vemos como la probabilidad de seguir entre los 4,25 y los 4,50 es muy baja. Entonces, este primer catalizador de bajada de tipos de interés se podría llegar a dar de cara a junio. Esto no quiere decir que en junio, si bajan, vayamos a tener una subida súper explosiva. De hecho, si por ejemplo Powell sale a una reunión esta semana, en abril cuando le toca hablar, cuando sea, y dice, yo preveo que voy a bajar los tipos para tal mes, eso probablemente el mercado ya se lo tome como algo positivo, ¿vale? No hace falta esperar a que llegue el día de la bajada, sino que en cuanto se confirme por parte de la Fed una fecha en la cual vayan a existir esta bajada de tipos, pues es probable que el mercado se lo tome como algo positivo. Y después, el otro catalizador súper importante que tenemos para que el mercado vuelva a subir es la finalización de la guerra entre Ucrania y Rusia. Aquí he puesto algunas noticias. Por ejemplo, en esta ya pone que Ucrania propondrá un alto al fuego. Bueno, no vamos a entrar una por una, pero si habéis estado un poco actualizados de este tema, pues están llegando a negociaciones entre Trump, Putin y Zelensky
para conseguir el alto al fuego. Esto también sería súper positivo para los mercados, ya que ayudaría de nuevo a la expansión económica abaratando costes de cosas como el petróleo. Y ahora que ya tenemos controlado todo este entorno global, vamos a adentrarnos más propiamente en el mundo cripto y lo que está pasando dentro de las criptomonedas. Pero antes necesito robaros un minutito de vuestro tiempo para presentaros al patrocinador de este vídeo, que es Coinex, y actualmente están haciendo una promoción de minería. Básicamente en esta promoción, si tenéis su token nativo que es ZET, podéis bloquear entre el día 11 y el día 13 una cantidad de ZETs que queráis hasta 50.000 ZETs, y en función de la cantidad de ZETs que bloqueéis se os van a pagar cierta cantidad de dingos. Al final es una manera bastante sencilla de conseguir ingresos pasivos. Tú compras ZET, lo bloqueas y cuando pase el periodo que está aquí especificado os van a dar dingos de manera totalmente gratuita y después tendréis vuestros ZET de vuelta. Si estáis interesados tendréis el enlace por aquí abajo en la descripción. Y dicho esto, volvamos a la situación de las criptomonedas. Ahora mismo el sentimiento dentro del ecosistema cripto es extremadamente negativo. De hecho, aquí os he puesto el Fear and Greed Index, que básicamente mide el miedo que hay en el mercado, ¿vale? Y estamos en miedo extremo, en 24 puntos, pero es que incluso la semana pasada llegamos a estar en 15 puntos, con lo cual esto quiere decir que hay mucho miedo en el mercado, mucha incertidumbre y mucha gente vendiendo, ¿vale? Y ahora tenemos muchos inversores que se están preguntando, ¿pero estamos entrando en un bear market o qué está pasando? Porque claro, tenemos todas las noticias que ya hemos hablado en este vídeo que son súper positivas para el mercado, pero es que al final el gráfico no para de caer, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Nos estamos yendo al pozo, no sirven para nada las noticias, ¿qué hacemos? Pues, bajo mi humilde opinión y manera de ver el mercado, yo personalmente pienso que no estamos entrando en un bear market y que de hecho esto está siendo una corrección y una limpieza del mercado. De hecho, hemos tenido, ahora lo veremos a nivel gráfico, pero a lo largo de la historia hemos tenido bastantes correcciones, pero lo que pasa es que estamos teniendo un problema muy grave a nivel psicológico, ¿vale? Sí que es verdad que las altcoins están hundidas, o sea, no os voy a engañar, pero después de todo el fenómeno meme coins, que han salido miles de altcoins que no sirven literalmente para nada, etcétera, pues yo creo que personalmente toca hundir mucho los mercados para hacer una limpieza hiper masiva y que después aquellas que realmente valgan la pena sí que puedan subir con tranquilidad. Así que mi recomendación, que ya lo hemos hablado en los directos y en algún vídeo, realmente sería que tengáis vuestro portafolio en criptomonedas de alta convicción. Pero aún así, el problema que yo veo más grave ahora mismo es la percepción de los ciclos históricos que hemos tenido hasta ahora. Esto es un tema que reflexionaba el otro día y al final, desde siempre, nos hemos acostumbrado a que Bitcoin funciona cada 4 años con sus halvings, ¿no? Entonces tenemos el año de halving donde subimos un poquito, el año post-halving donde todo se va literalmente a la luna y después, a mitad de este año así, todo empieza a bajar, nos comemos un año de bajada, un año de lateralización y vuelta a empezar. ¿Qué pasa? Que a día de hoy, siguiendo estos patrones, tendríamos que estar todos dando absolutamente botes de alegría, con las altcoins en máximos, etcétera. Pero tenemos un problema y es que no hay dinero para que estemos en esa situación. Pues al final es lo que hemos hablado en todo el vídeo, ¿vale? Necesitamos que acabe la guerra, necesitamos que bajen tipos para que se pueda inyectar la suficientemente liquidez al mercado y que todo vuelva a subir. Entonces, ¿cuál es el tema? Que yo creo que estamos todos muy frustrados porque nos hemos acostumbrado tanto y hemos interiorizado tanto que a día de hoy ya tendríamos que estar dando botes de alegría que nos estamos desesperando. Pero realmente, si miramos todo lo que hemos hablado, yo creo que el contexto es suficientemente bueno para que dentro de unos meses, cuando se produzca todo el tema de los tipos, etcétera, pues vamos a subir, porque al final tenemos un montón de instituciones comprando. Tenemos instituciones súper grandes, súper fuertes, que van a ofrecer la compra de criptomonedas a sus usuarios normales, usuarios de a pie. O sea, el BVA le va a ofrecer a sus usuarios que compren criptomonedas. O sea, tenemos todo el contexto, todas las noticias, tenemos todo súper positivo. Pero lo único que nos falta, yo pienso, es paciencia.
Al final, imaginaros que nunca os hubiesen explicado el tema de los 4 años, ¿vale? Incluso que no conocieseis nada de las criptomonedas. Y viniese alguien y os dijese, mira, Estados Unidos acaba de hacer una reserva federal de Bitcoin. Tal institución están comprando, BlackRock, los ETFs, los bancos van a empezar a ofrecerlo, no sé qué. ¿Tú qué crees que va a pasar con esto? Y tú dirás, hombre, pues no lo sé muy bien, pero viendo todas estas noticias, yo pienso que va a subir. Así que, por este motivo, yo sigo bastante alcista con el mercado. Y probablemente lo que estemos viendo sea un retroceso que me sabe mal, pero no sé decir cuándo va a acabar este retroceso, ¿vale? Lo que sí os sé decir es que cuando se produzca el tema tipos y el tema guerra, lo más probable es que veamos un bottom y empecemos a subir. Entonces, dicho esto, y dada mi opinión personal y manera de ver el mercado, vamos a analizar técnicamente un poquito la situación. Lo vamos a analizar en Bitcoin porque al final, pues todas las altcoins están sufriendo un montonazo y también la tendencia es que las altcoins sean lo que hace Bitcoin, pero en versión extrema. Es decir, que si Bitcoin baja un 10%, pues las altcoins bajan un 20 o un 30, depende de la altcoin y su capitalización de mercado. Entonces, pongamos un poquito de perspectiva, ¿vale? Voy a poner el semanal primero para ver lo que ha pasado históricamente. Y es que si nos vamos, por ejemplo, al año 2021, cuando tuvimos los últimos máximos de Bitcoin antes del nuevo máximo que tocó los 100.000, tuvimos un impulso súper fuerte que nos llevó Bitcoin desde los 28.000 hasta los 64.000. Después de los 64.000 nos desplomamos un 57% prácticamente, y después de ese desplome del 50% volvimos a subir hasta los 68, con lo cual tuvimos impulso, un retroceso del 50% y después volvimos a subir. Y después ya de ahí pues sí que entramos en el proceso de bear market. Y para mí estamos viviendo ahora mismo este proceso de nuevo, ¿vale? Hemos tenido la subida súper parabólica, pero si nos fijamos aún no habíamos tenido un retroceso fuerte desde máximos. De hecho, el retroceso que estamos viviendo ha llegado a ser de un 29%, que está muy lejos de ser un retroceso similar al que tuvimos en el anterior halving del 50%. Eso sí, creo que aún podríamos retroceder más, ¿vale? ¿Y hasta dónde podemos retroceder? Pues probablemente este imbalance que tenemos aquí en la zona de los 73.500 sea una primera zona a la cual podríamos bajar. Y si no, podríamos venir a rellenar todo este bloque de órdenes, que es bastante extenso, que comprende entre los 73.000 dólares y los 66.000 dólares. Yo creo que igual, al ser número psicológico, los 70.000 y tal, nos quedamos más bien por esa zona, pero para mí no es nada descartable que rellenemos todas estas zonitas de aquí. Si rebasamos a la baja los 62.600 con bastante contundencia, entonces probablemente me empieza a preocupar ya por el precio, porque para mí representaría una rotura de estructura importante, ¿vale? Al final yo tomo como referencia este impulso que hemos tenido desde aquí hasta el máximo, digamos, ¿vale? Y creo que este impulso es lo que tenemos que venir a rellenar. De aquí para abajo, personalmente me empezaré a preocupar y todo lo que pase desde este rango hasta los 66.500 que hemos mencionado, no estoy muy preocupado. O sea, sí que es verdad que dices, joder, quiero que suba ya al mercado, etcétera, etcétera, estoy impaciente, pero al final lo veo un movimiento natural del mercado de retroceso dentro de cómo se comportan los gráficos. Así que esta es un poco mi opinión y mi perspectiva acerca de cómo están las cosas. ¿Qué pasa? Pues evidentemente que si Bitcoin está sufriendo, el resto de altcoins están sufriendo muchísimo más, ¿vale? No nos podemos poner tan técnicos con las altcoins. Y sinceramente yo lo que haría ahora mismo es no empezar a acumular como un loco, sino esperar a ver si empezamos a ver que esto empieza a frenar un poquito, etcétera, etcétera, y cuando ya frene y empezamos a ver que quizás el mercado quiere tirar para arriba, entonces empezaría a acumular Bitcoin o las altcoins que me interesen o aquello en lo que esté más interesado. Y por cierto, familia, si os gustan este tipo de análisis, queréis entender mejor los gráficos, queréis aprender a interpretar todo esto mucho mejor, que sepáis que hace poquito saqué una formación al mercado junto a un crack del on-chain y en esa formación, que tendréis los enlaces por aquí abajo, damos toda la teoría sobre análisis técnico y que podáis entender los gráficos y sobre análisis on-chain. De hecho, la formación es bastante más completa, pero que sepáis que con la formación pues entenderíais a la perfección cómo funcionan los gráficos y también cómo funciona todo el tema de traqueo de billeteras. Y dicho esto, familia, vamos a dejar este vídeo por aquí. Os mando mucha fuerza. Como os digo, yo creo personalmente que tenemos todos los catalizadores y noticias para que el mercado vaya a la alza. El problema es
que no sabemos cuándo va a suceder, ¿vale? Es decir, cuando todas estas noticias vamos a tener el catalizador que nos ayude a que ya surjan efecto y el mercado tire para arriba. Y lo otro que no sabemos es el timing. Viendo el tema de cuándo podrían bajar los tipos de interés y tal, nos podemos imaginar que igual a partir del segundo trimestre del año empezamos a ver unos buenos resultados, pero hasta que llegue ese día pienso que todavía podemos sufrir un poquito más y venir a rellenar estas zonitas de aquí. Así que familia, os mando mucha fuerza, sé que son momentos duros y a nadie nos gusta realmente ver cómo baja nuestro portafolio. Es más, si alguno de vosotros necesita hablar con alguien que esté metido en el ecosistema o lo que sea y desahogarse un poco, tenéis mi Telegram por aquí abajo, me podéis abrir sin ningún tipo de problema. Yo por mi parte dejo este vídeo por aquí, a mí me gustaría saber vuestra opinión en los comentarios y os dejo ahora mismo en pantalla otro vídeo del mundo cripto que os va a molar un montón. Un abrazo familia, chao chao.